Hoy vamos a iniciar con los laboratorios correspondientes al diagnóstico de las infecciones del tracto respiratorio. Vamos a comenzar describiendo las infecciones del tracto respiratorio superior. En las infecciones del tracto respiratorio superior van a ser de mayor epidemiología o de mayor impacto las infecciones causadas por virus. Sin embargo, para el laboratorio de hoy nos vamos a concentrar en las infecciones bacterianas que van a estar a nivel del tracto respiratorio superior. Vamos a describir algunas de las enfermedades. Entre ellas vamos a describir la amigdalofaringitis. Si bien es cierto, la amigdalofaringitis frecuentemente es causada, por lo menos en un 80% de los casos, por agentes virales. Dentro de las bacterias que con mayor frecuencia vamos a encontrar causando esta infección es Streptococcus pyogenes. En el diagnóstico de Streptococcus pyogenes, la muestra ideal es tomar hisopado del área orofaríngea, haciendo un buen raspado de la pared faríngea y de la zona amigdalina. Luego vamos a llevar esa muestra de hisopado, la vamos a llevar a un cultivo. ¿En qué lo vamos a cultivar? En agar sangre. Y vamos a determinar en ese agar sangre la principal característica de este agente, que es la producción de beta hemólisis. Posteriormente le debemos hacer la prueba de la bacitracina, a la cual el microorganismo es sensible. Una vez tenemos identificado el agente, se puede proceder a darle el tratamiento al paciente, el cual de elección es penicilina. Sin embargo, hay algunos aislamientos de Streptococcus pyogenes que han ido adquiriendo resistencia. Por lo tanto, si el paciente no responde al tratamiento, deberíamos hacerle prueba de sensibilidad para lograr identificar el antibiótico apropiado. Como pueden ver ustedes, el examen de Gram no fue mencionado en el método de diagnóstico, porque un Gram, no, así se vean los cocos Gram positivos en cadena, no me sirven como diagnóstico. Me orientan, me dicen que efectivamente el microorganismo está allí, y más si está acompañado de reacción leucocitaria. Pero solo el cultivo me va a permitir determinar que efectivamente creció el agente y que efectivamente con las pruebas de identificación es el agente causal. Ahora, hay otra prueba, que es la prueba rápida con una prueba de ELISA. Una prueba de ELISA que va a determinar antígenos en la muestra. Entonces se toma la muestra del hisopado orofaríngeo y viene un kit comercial que permite hacer una dilución de esa muestra, se pone en el cartucho que ya viene preparado y me va a dar una prueba positiva en el caso de que el agente esté allí. Lo interesante de la prueba de ELISA es que es una prueba rápida y en cuestión de minutos yo puedo tener un resultado positivo. Sin embargo, a veces no se dispone de esta prueba rápida y por lo tanto es necesario hacer el cultivo del hisopado orofaríngeo. Observemos en los cultivos que se obtienen del cultivo de hisopado orofaríngeo el crecimiento que se obtuvo de un paciente con amigdalofaringitis. Observemos el crecimiento con presencia de beta hemólisis. Alrededor de la colonia, un halo completamente transparente. Luego, observemos el crecimiento en el agar chocolate. Aunque no demuestra alguna característica especial, es necesario para tener crecimiento de microorganismos que son exigentes. Y por último, la caja en agar sangre
Para demostrar la sensibilidad a la bacitracina, prueba que junto con la catalasa negativa me va a comprobar la presencia de Streptococcus pyogenes. Ahora continuemos con la sinusitis. En el caso de la sinusitis, encontramos agentes como Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, también tenemos Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, y también podemos encontrar bacilos gram negativos tipo entérico. En este tipo de casos vamos a necesitar que la muestra sea tomada de los senos paranasales y este procedimiento lo debe de hacer el otorrino. Una vez el especialista recolecta la muestra en un medio de transporte completamente estéril, la muestra debe de ser llevada al laboratorio de inmediato y allí se va a procesar como hemos visto en otras ocasiones. Lo primero, vamos a permitir que el microorganismo crezca por medio del cultivo en medios que van a ser enriquecidos por el tipo de agentes que pueden estar implicados. En este caso, el agar sangre, recordemos importante para poder determinar la hemólisis, agar chocolate, importante además de microorganismos exigentes para determinar la presencia de Haemophilus influenza y de agar McConkey, para poder determinar también un crecimiento diferencial en el caso de que hayan enterobacterias. La coloración de Grant me va a orientar en cuanto a la reacción leucocitaria y a la presencia del tipo de microorganismos, la morfología del microorganismo que esté causando la infección. Y finalmente debemos hacer la prueba del antibiograma o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Siempre se debe entonces determinar cuál es el agente. En estos casos, digamos que son bacterias, aerobios y anaerobios facultativos, pero hay algunos casos de sinusitis que pueden ser causados o por anaerobios o por agentes micóticos, como es el caso de una cigomicosis o mohos aceptados que van a causar infecciones graves que incluso pueden llevar a la muerte al paciente. Ahora hablemos de la otitis. En el caso de la otitis, tenemos que hay otitis externa, que es en el caso de una infección del conducto auditivo externo. En este caso vamos a tener infecciones por microorganismos que pueden producir infecciones en la piel y que por la contigüidad por el conducto auditivo pueden causar infección. Es el caso de Staphylococcus aureus. Recordemos que Staphylococcus aureus es un agente importante causando foliculitis o forúnculos. Este tipo de lesiones son a veces frecuentes en la cara y más en la zona de la barba. Esa contigüidad hacia el conducto auditivo externo puede hacer que el microorganismo llegue y cause daño allí, causando la infección de ese conducto auditivo. Y el otro agente común también causando infección en esta zona es Pseudomonas aeruginosa.
En el caso de Pseudomonas aeruginosa hay un antecedente en el paciente, generalmente son nadadores que no van a hacer el secado apropiado de la zona justo después de hacer su actividad acuática. Entonces, esta humedad va a favorecer que se mantenga allí Pseudomonas y vaya a colonizar, finalmente cause la infección. Entonces, vamos a ver que para estos dos microorganismos y para la infección del conducto auditivo externo, debemos obtener la secreción del conducto auditivo utilizando un hisopo estéril, con el cual vamos a obtener esa secreción purulenta del conducto auditivo externo. Con esa muestra vamos a hacer una preparación para el GRAM y también para el cultivo. Cultivo en los medios que ya hemos descrito. Recordemos que necesitamos medios enriquecidos para los microorganismos exigentes y también los medios selectivos para enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores. Y una vez se tiene el microorganismo con crecimiento, la identificación y la sensibilidad. Sensibilidad a los antibióticos. Tanto Staphylococcus aureus como Pseudomonas aeruginosa presentan diferentes tipos de resistencia. Por lo general, los aislamientos que son adquiridos en comunidad son muy sensibles, pero en ocasiones el paciente puede tener contacto con una cepa que es resistente, de ahí la importancia de hacer siempre las pruebas de susceptibilidad. También tenemos el ejemplo con Staphylococcus aureus. Recordemos, Staphylococcus aureus crece muy bien en el agar sangre produciendo beta hemólisis. Observemos, las colonias son más grandes que las colonias producidas por Streptococcus y vamos a encontrar que son blanquecinas. Recordemos, la prueba de la catalasa es fundamental, la cual va a ser positiva. En el agar chocolate vemos colonias también blanquecinas, podemos ver un ligero pigmento amarillento y vamos a tener un crecimiento abundante, ya que el medio es muy enriquecido para su crecimiento. Como es de rutina, las muestras respiratorias se deben sembrar también en agar maconque por la sospecha de que pueda haber un bacilo gram negativo, como es el caso de Staphylococcus aureus. Recuerden que en un maconque no me va a crecer los cocos gram positivos, entonces no vamos a ver crecimiento. Una vez tenemos el crecimiento de la bacteria, le hacemos la prueba de identificación con la catalasa positiva, le hacemos la prueba de coagulasa y recordemos que en el caso de Staphylococcus aureus la prueba de coagulasa es positiva. Una vez identificado el agente, procedemos a hacer la prueba de sensibilidad, la cual en un microorganismo generalmente que viene de comunidad puede ser muy sensible, pero en ocasiones podemos tener microorganismos que son resistentes. La resistencia que con mayor frecuencia se debe determinar es la resistencia a la meticilina, para determinar si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Recordemos que se hace con un disco de oxacilina y con un disco de cefoxitin, y la resistencia confirmada con el cefoxitin me dice que es un Staphylococcus meticilino resistente, lo que llamamos un MRSA. Sensible, recordemos que el disco de cefoxitin me daría la sensibilidad apropiada, me confirma la sensibilidad a la oxacilina, confirmándome que es un microorganismo meticilino sensible, es decir, un microorganismo que es MSSA. Para recordar, en el caso de un meticilino resistente, el antibiótico de elección sería vancomicina. En el caso de la otitis, infección del conducto auditivo externo, podemos tener infección tanto de Staphylococcus aureus, que lo acabamos de describir, o también de Pseudomonas aeruginosa. Recordemos que Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que se va a mantener en el ambiente, no hace parte de la microbiota, y cuando crece muy abundante en medios que son muy enriquecidos. Observemos en el agar sangre crecimiento abundante. Podemos ver un brillo en sus colonias que es característico por el pigmento que ella produce. En el agar chocolate, un crecimiento también abundante, podemos ver ese brillo
que lo caracteriza, y en el agar maconque, como es un bacilo gram negativo no fermentador, vamos a encontrar colonias pálidas, no fermentadoras de la lactosa. Para la identificación del microorganismo hacemos, además de la oxidasa, que es oxidasa positiva, la serie bioquímica, en la cual encontramos como respuesta que no me fermenta la glucosa ni la lactosa, no produce ácido sulfídrico. Esto lo hacemos en la prueba del TSI. En la prueba de la lisina es lisina descarboxilasa y lisina deaminasa negativas. Tenemos la prueba del citrato positiva, la prueba de la ureasa positiva y la prueba de la movilidad positiva. Observemos en el Müller-Hinton la presencia del antibiograma y podemos ver la pigmentación. En este caso sería la pioverdina, que es de color verde. Si lo pusiéramos en una luz UV nos daría fluorescencia. El antibiograma es fundamental para poder determinar si el microorganismo tiene algún mecanismo de resistencia y poder dar el tratamiento apropiado al paciente. Ahora pasemos a las otitis medias. En el caso de la otitis media vamos a tener ya un compromiso mayor, más interno. Con frecuencia puede tenerse un antecedente de una amigdalitis previa o de una sinusitis. El hecho de esa intercomunicación del tracto respiratorio superior facilita que los agentes puedan llegar y colonizar, llevando a otitis o a sinusitis. En el caso de la otitis media vamos a encontrar que los agentes son muy similares a aquellos que me van a producir la sinusitis. Entonces recordemos, allí vamos a encontrar a Streptococcus pneumoniae, tenemos Moraxella catarrhalis, también Haemophilus influenza, entre otros. De pronto también en algunos casos Staphylococcus aureus y otros agentes que puedan llegar a causar el daño, pero estos serían los más comunes. A continuación vamos a ver las demostraciones de los microorganismos que causan este tipo de afecciones en el tracto respiratorio superior. Recordemos que hay microorganismos que pueden afectar ambos sitios porque hay un compromiso o una comunicación de las vías respiratorias superiores. Iniciemos con uno de los más frecuentes, que es Streptococcus pneumoniae. La Streptococcus pneumoniae es un microorganismo que va a crecer en el agar sangre con una alfa hemólisis. Allí vamos a ver, es una hemólisis parcial, es decir, lo vamos a ver de color verdoso. Ahora observemos el crecimiento en agar chocolate. En el agar chocolate observemos que se forma una especie de pigmentación o cambio de color que es característico en el crecimiento de este microorganismo, que no corresponde a la hemólisis porque ya allí no tendríamos glóbulos rojos completos. Ahora es fundamental hacer la prueba que me va a identificar, además de alfa hemolítico y catalasa negativo, la prueba de optoquina, frente a la cual Streptococcus pneumoniae es sensible. Esto me confirma la presencia del microorganismo en la muestra que estoy analizando. Por último, debemos siempre tener la precaución de determinar la sensibilidad o no a la penicilina. En el caso de la caja que estamos observando en este momento, recuerden que hacemos la prueba con un disco de oxacilina, pero el informe de laboratorio va a ser que es un Streptococcus pneumoniae sensible a la penicilina. Si el microorganismo demuestra una disminución de ese halo o no hay presencia del halo, el laboratorio lo reportaría como una sensibilidad disminuida a la penicilina y sería necesario solicitar de manera adicional una prueba de concentración inhibitoria mínima para penicilina y cefalosporinas de tercera generación.
Otro agente común va a ser Moraxella catarrhalis. Observemos su crecimiento en el agar sangre sin presencia de hemólisis y sus colonias son blanquecinas. En el agar chocolate vamos a ver colonias blanquecinas y tampoco vamos a observar una característica adicional. Sin embargo, recordemos que ellos van a ser diplococos gram negativos extracelulares, lo cual nos va a ayudar junto con el crecimiento a orientar la identificación del microorganismo. Se debe hacer además las pruebas para la fermentación de los azúcares, que en el caso de Moraxella no va a fermentar. Ninguno de los tres, no me fermenta glucosa, maltosa ni sucrosa. Así, esto junto con la oxidasa negativa y la prueba de DNasa positiva, logramos la identificación de Moraxella catarrhalis. Ahora tenemos la demostración con Haemophilus influenza. Recordemos que Haemophilus influenza es un microorganismo muy exigente que requiere del factor 5 y del factor 10. Tenemos un crecimiento abundante en el agar chocolate porque este medio es enriquecido y contiene estos factores. Mientras que en el agar sangre no vamos a obtener crecimiento de este, diferente fuera si le tuviéramos adicionado estos dos factores, pero en este caso no. Entonces ya sabemos que en el agar sangre no me crece Haemophilus influenza, y para demostrar que efectivamente creció Haemophilus influenza vemos en el Müller-Hinton con los factores 5 independiente, 10 independiente y en el disco combinado 5 y 10 que solo me va a crecer alrededor de ese disco combinado porque es en presencia de los dos factores que el microorganismo crece.